Hola a todos otra vez, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Pues nos quedamos estamos estudiando parte de lo que es la iglesia del Señor. Y estábamos, el último video que les subí fue lo que dice Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 4. Le leí palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Básicamente me quedé en la parte donde pues les enseñé lo que es la casa del alfarero, que es la iglesia, y el Señor les dice: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Quiero adentrarme un poco en la frase: allí te haré oír mis palabras. La cuestión es que si tú analizas dentro del principio, allí te haré oír mis palabras, es la posición nuestra hacia la respuesta de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Es que debemos disponernos a escuchar. El hecho de descender a casa del alfarero, oír las palabras del Señor, es muy, pero muy importante, porque no es solamente llenarnos o recibir lo que tenga que decirnos el pastor en la iglesia. Es un principio bastante importante para ti y para mí, el poder oír las palabras del Señor. Primeramente, pues necesitamos disposición. Es una de las cosas de mayor importancia. Necesitamos disposición para escuchar. Y pues después, ya una vez que me dispongo, el Señor me está invitando a que descienda a casa, a la iglesia, a la casa del alfarero, y pues tengo que descender, tengo que ir a su casa a escuchar su palabra. Por otro lado, pues todos los que somos hijos de Dios, de alguna forma debemos aprender a vivir en comunión con Él primeramente, y con aquellos que somos parte de la familia del Señor. Saber que Dios nos habla a nosotros a través de su palabra en la comunión de su pueblo. Sabemos que Dios nos habla donde quiera que estemos. Es parte de lo que nosotros debemos entender. Dios está en todo lugar, Dios nos habla en todas las partes que vayamos, pero en este caso, extrayendo de la Escritura esta enseñanza, no podemos ignorar que dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la comunión de los santos, hay un llamado divino a escuchar. Es una palabra específica para ti y para mí, dentro de lo que el Señor tenga que decirnos. Le da una orden, lo mencioné en el video pasado, le da una orden a Jeremías y le dice: levántate y vete a casa del alfarero. Yo les decía, la casa del alfarero, si el alfarero es Dios, es el que trabaja en lo que es la rueda, la rueca, dice ahí la rueda. La casa de Dios, la casa del alfarero es la iglesia de Dios. Entonces es importante entender que levantarte te implica una acción, y toda acción, pues por lógica, trae una consecuencia. En este caso es bajar, descender, y lo invita a ir a su casa, porque dice: allí te haré oír mis palabras. Ahí te haré oír mis palabras. La palabra del Señor, el Señor Jesús, en Juan capítulo 6, versículo 63, menciona algo importante para ti y para mí entenderlo. Dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que las palabras del Señor son muy importantes, porque son espíritu y son vida para ti y para mí. Los que ya en realidad nos hemos levantado, hemos entendido, nos acercamos a la casa del alfarero, la iglesia, podemos dar testimonio de que en Él, o aquellos que sentimos la necesidad de acercarnos a escuchar, de que en Él hay abundancia de palabra, de que ahí podemos satisfacer la necesidad a nuestro espíritu. Sabemos que ahí encontramos esa palabra que necesita nuestro ser interior. Entonces, si entendemos esto, y el Señor nos invita a través de esta Escritura, enseñándonos que la casa del alfarero es la casa de Dios, que el alfarero es el mismo, ahí vamos a encontrar abundancia de pan, abundancia de alimento, de escuchar la palabra. Entonces las palabras que nos están enseñando aquí, o la invitación es:
lo que yo te voy a hablar, te lo voy a hablar en mi casa, te lo voy a hablar a ti. Lo que te voy a dar es alimento sólido, lo que te voy a dar es una fortaleza a tu espíritu, lo que voy a hacer es te voy a dar vida a través de mi palabra. Entonces Dios realiza su obra cuando Él empieza a hablar la palabra. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de sus siervos, a través de aquellos que nos estén fluyendo, nos están dando y nos estén fluyendo en la palabra. Entonces tenemos que entender que pues sin hablar Dios, no hay obra de Dios. Si no podemos hablar el hablar de Dios nosotros como los que estamos dando palabra, no vamos a dar vida, no vamos a llenar. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso es que la casa del alfarero se caracteriza por el hablar o el escuchar de parte de Dios. Y el Señor dice, ve ahí te voy a moldear, ahí te voy a hacer, te va a doler quizás si lo necesitas, te voy a deshacer si no me gustas, te voy a volver a hacer. Y es por medio de su hablar, pero el vaso, el instrumento tiene que estar dispuesto a escuchar. Allí te haré oír mis palabras. Entonces ahí donde los vasos están siendo moldeados todo el tiempo por parte del Señor. Pues cuando no hay un hablar divino, los vasos permanecen tal como son, literal. Y aquí hay un riesgo que pueden correr estos vasos, que es que se endurecen y al final pueden quebrarse, puede llegar a ser inútiles en las manos de Dios, en la casa de Dios, en la obra de Dios. Entonces necesitamos amar, necesitamos buscar la palabra del Señor todo el tiempo. Y es importante que tú y yo entendamos que pues el Señor siempre va a atraer a su casa a aquellos que en su corazón sientan sed, sientan necesidad. Ahí van a recibir esa satisfacción. Hay muchas, es que a veces, iglesia, nosotros ponemos muchos pretextos para acercarnos, pero no está en Dios el problema, está en nosotros. Muchas personas están buscando las palabras ricas del Señor en todos los sentidos, pero ¿qué es lo que nos puede marcar la diferencia entre unos y otros? Unos lo reciben superficialmente, unos lo reciben en la carnita y llega aquí y así como llega se va, pero otros lo reciben internamente y estos son los que se alimentan, los que le dan un espacio a la Escritura, los que le dan un espacio al alimento del Señor. Entonces debemos agradecer al Señor por su misericordia, porque Él es el que mueve, Él es el que da el mensaje, Él es literalmente el que nos trae a la iglesia, a la casa. ¿Por qué? Porque aquí los pastos son verdes, el alimento está presente, el agua es fresca, la palabra de Dios es agua y nunca nos va a faltar suministro ahí. Todo esto, aunado a la enseñanza, tenemos que entender que somos esos vasos en las manos del alfarero y a veces nos gusta cantar. Hay un canto que se llama así, el alfarero, y básicamente cuando habla ahí hay una estrofa, un verso que dice, no me gustas, te voy a quebrantar, te voy a hacer nuevo, te va a doler, pero te quiero útil en mis manos. Muchos no quieren pasar el proceso. Entonces aquí es importante que entendamos que necesitamos ser esa tierra moldeable, permitir a Dios ser en sus manos esos vasos útiles en su casa, que es la iglesia. Y pues cuando entendemos esto, alcanzamos a apreciar que hay mucha riqueza en cada reunión de la iglesia, pero es un estado del corazón de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, a veces, hablando de la iglesia, y muchas veces hay palabra de Dios, especialmente cuando está la cena del Señor, que practicamos aquí en la iglesia. En la mañana hay parte en el pan, parte en la copa, parte en nuestro pan diario. Y a veces el Espíritu Santo fluye de una forma especial. Y yo siempre les he dicho, esta palabra es para los que estamos aquí, los que no se la están perdiendo. ¿Por qué? Porque perdemos una reunión, perdemos muchas palabras de vida.
Muchas palabras que pueden edificar. Y si no valoramos también los que venimos, si no valoramos las palabras que oímos, aplicando literalmente nuestros oídos y nuestro corazón para oírlas atentamente, estaremos desechando una oportunidad muy grande de ser alimentados y satisfechos por lo que Dios quiere darnos a ti y a mí. Entonces aquí es necesario que tú y yo entendamos que debemos abrir nuestro ser. Estoy aunando esta enseñanza en base a lo que es la iglesia de Jesucristo. Para entender el proceso necesitas meterte a ver los videos desde lo que es el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo, la novia, la esposa, etc. Lo que vienen siendo los títulos descriptivos antes de pasar a una enseñanza donde hay ciertas verdades que de acuerdo a la escritura atañen a la iglesia del Señor. Pero tu corazón tiene que estar sano, tienes que entender que eres parte de la iglesia. Si no eres parte de ella, obvio, no va a llegar, no va a estar. Cuesta mucho trabajo cuando no somos de y queremos ser parte. ¿Por qué? Porque si no has nacido de nuevo en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si el Espíritu Santo no te ha hecho nacer al reino espiritual, vas a estar trabajando en tus propias fuerzas. Y es muy fácil que te pierdas de mucha de la enseñanza porque no la alcanzas a comprender sin vida en tu espíritu. Entonces cada una de las lecciones, cada una de la enseñanza es entender quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos. No hay, por ejemplo, hablando de esto, de lo que es el alfarero, de lo que es la palabra, de lo que es el alimento, de lo que es saciar la sed. ¿Cómo vas a saciar y cómo vas a alimentar algo que no está? Si tu espíritu está muerto, no puede llevar la palabra vida. Te puede hacer sentir una emoción, te puede hacer sentir un sentimiento dentro de ti que te hace sentir bien, pero no tienes alimento, no hay crecimiento, no hay nada y por eso estás luchando a parecerte, a tratar de ser algo que no eres y que no tienes. El arrepentimiento sincero es el que marca el nuevo nacimiento y te hace ser parte de la iglesia. Entonces la palabra para que sea viva y eficaz. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 creo. Hebreos capítulo 4, déjame ver, versículo 12, por ahí así. Habla de lo que es la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para que la palabra de Dios haga esto en ti, tú necesitas literalmente ser un hijo de Dios. Las palabras de Dios son vivas, no hay de otra. Por tanto, no podemos despreciarla, no podemos hacer menos, no podemos aminorar lo que dice. Y para hacer la obra de creación, Dios en nosotros, Él tiene que, al hablar Él a través de sus siervos, a través del Espíritu Santo, nuestro espíritu empieza a cobrar vida. Dice Salmo 33, 9, que todo lo que dijo fue hecho, dice, Él mandó y existió. Y se sigue dando, lo mismo que se dio en la creación, se sigue dando. A la hora del Señor siempre produce algo. Cuando Dios habla, produce algo, pero si no produce nada en nosotros, algo está pasando y no es en Él, es en nosotros. Por esto es que necesitamos entender que cuando dice el Señor que en otro tiempo, también lo dice en Hebreos, en otro tiempo habló Dios de alguna forma a los padres a través de los profetas y de los escritos que están ahí. En el Nuevo Testamento dice ahora ha hablado a través del Hijo. Esto lo ves al principio de Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2. Ahora nos ha hablado a través del Hijo. Entonces cuando leemos los evangelios y entendemos parte de la enseñanza, está dando la historia, la biografía del Señor Jesús, y donde el Señor Jesús habla palabra, nos habla a nosotros, pero el Padre nos habla a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Es la única forma en que tú y yo podemos empezar a cobrar vida y a partir de ahí empezar a crecer en vida. Entonces, entender que Jesús llegó a ser el espíritu de vida para nosotros. No los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no los desampararé, dice el Señor. Y tú tienes que entender ese principio. Parte de esto nos dio el Espíritu Santo. A los apóstoles les dijo y les sopló, reciban el Espíritu Santo.
Ese proceso se da en nosotros cuando nacemos en el Señor Jesús, cuando nacemos en Cristo Jesús. Y si no lo hemos hecho, no lo hemos recibido. Los discípulos caminaron con el Señor por los 3 años y medio que estuvo su ministerio, pero ahora a partir de esas palabras lo estaban recibiendo en su interior. Anterior a eso no había nacido nuevo, ellos lo recibieron ahí. Entonces, perdón, Satanás siempre va a intentar o intenta impedir el hablar de Dios en medio de la gente, en medio de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros alcancemos a los hombres para Cristo Jesús. Él quiere impedir la obra de Dios a como dé lugar. Él quiere entorpecer todo esto. Sin embargo, hay una obra de acción realizada por Dios que tú y yo conocemos. Es parte del proceso del por qué es importante que la iglesia se desarrolle, crezca, entienda lo que es. Y esto es la obra de Cristo, que el Padre hizo en Cristo Jesús, donde todo se fue consumado en la cruz del Calvario. De ahí muerte y resurrección. Es una obra. El Señor, acuérdate, hay principios que no cambian y verdades que permanecen. Entonces, ¿qué es? Que el Señor Jesús, siendo Dios, nació, creció, murió, resucitó, ascendió a los cielos, llegó a ser ese espíritu de vida a favor de nosotros, y por eso es que puede estar presente, puede entendernos. Cuando dice que el Señor sopló sopló el Espíritu Santo, ellos recibieron dentro de sí al Espíritu. Entonces el Señor Jesús mismo fue quien les empieza a hablar dentro de los discípulos lo que tienen que hacer por el Espíritu que da y provoca vida en todos aquellos que lo reciben. Después viene una acción para la iglesia, ya lo hablé en el otro video, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo alcanza a muchas personas que creen y escuchan la palabra, son contristados en el Espíritu, y de ahí empieza un mover, nace la Escritura, y esto es parte de la palabra. Ahí empieza la habitación del Señor, la casa de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, pues todo lo que hemos aprendido. Y pues siempre en este mover, el mover de Dios va siempre más allá, iglesia, entender esto, va más allá de los límites humanos. Sin Él no podemos alcanzar, sin Él no podemos trabajar, sin Él no podemos ir, sin Él no podemos atravesar barreras del tiempo, barreras de economías, barreras de muchas cosas. Él es, y tú y yo tenemos que entender que es importante descender, escuchar, ver. Ahí te haré oír mis palabras, dijo el Señor. Entonces entender que debemos tú y yo en el hablar divino estar poniendo atención y tener comunión con el Señor es demasiado importante. Él quiere que seamos esos vasos en sus manos, ser moldeados por Él, escuchar, oír, y todo el tiempo y en este lugar va a haber bendición de parte de Dios. Dios así lo diseñó. Dios no diseñó llaneros solitarios. Hay gente que dice, pues en todos lugares está Dios, sí, pero echan por tierra toda la enseñanza doctrinal que está en la Sagrada Escritura. Entonces, siempre debemos entender estos principios. Y pues en las reuniones de la iglesia es donde podemos disfrutar o disfrutarnos tanto de Dios, de su palabra, de nosotros mismos. Y creo yo que la mejor porción es la palabra, porque es el alimento, es lo que nos llena, es lo que nos da, es lo que podemos echar adelante. Tú y yo, la forma en que podemos disfrutarlos es estar siempre disponibles para hacer esos barros de misericordia, esos instrumentos, no endurecernos, no rompernos, no quebrarnos, para disfrutar lo que es el pueblo de Dios y disfrutarlo a través de nosotros mismos. Y todo se hace por el pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Entender esto. Entonces Dios siempre nos va a bendecir por medio de las riquezas que están en su santa palabra, su hablar divino, y pues solamente va a ser procesado si descendemos a la casa del alfarero, a la casa de Dios, a ser moldeados por Él y enseñados y edificados por Él. De ahí pues es que parte de
Este es solamente el versículo 2 de los 4 que están al principio del capítulo 18 de Jeremías. Levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y después viene la acción, la obra del alfarero. Dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Descendí a casa del alfarero. El 4 dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No sé cuál es la disposición de tu vida en las manos de Dios, cómo estés en este momento, pero créeme que Dios tiene una mejor obra para ti. Dios quiere moldearte de una forma que seas útil, que seas un instrumento, un vaso, que le dé honra, un vaso de misericordia, un vaso que muestre a la gente el amor de Jesucristo. Y entonces tú y yo podemos ser útiles en sus manos. Hay características de los vasos de misericordia, y es la humildad y el amor. Son principios. De aquí pues la obra del alfarero la vamos a estar viendo. Sabemos que en la iglesia está este hablar divino y es demasiado dulce, rico para nosotros, pero Dios espera un principio. La caída fue por desobediencia. Dios espera que obedezcamos que sus palabras. Es parte de la obra del alfarero, así como lo hizo con Jeremías. El Señor le dijo, levántate, vete. Y Jeremías no puso argumento alguno en lo absoluto, ni él puso sugerencias de nada. Y hoy la iglesia pone sugerencias, pone pretextos, pone paros, pone peros. En fin, vamos a estar viendo eso en el siguiente video y vamos a tocar los puntos en relación a la obra del alfarero, pues lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en todas las áreas. Dios no ha acabado conmigo, siendo el pastor de ustedes, siendo el pastor de la iglesia, ministro, y el Señor sigue trabajando con todos nosotros en el área que nos toca en el cuerpo de Cristo. Y lo importante es entender el principio. ¿Soy parte de la iglesia? No lo soy. Existe una iglesia, solamente una, en Cristo Jesús. Solamente Dios se dispuso para hacerlo de esta manera. No hay religión, no hay secta, no hay nada que pueda acercarme a Dios, y no es a través de su Hijo y la obra en la cruz del Calvario. Entender esos principios, hay propósitos. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe? Y hay identidad de la iglesia para con Dios, y comprenderlo es muy importante. Dios les bendiga. Vamos a orar. Pido a Dios que a cada uno de ustedes les dé sabiduría, les dé discernimiento. Si de alguna forma u otra no alcanzas a comprender algunos puntos, tienes libertad para hablarme. Les repito, antes de cerrar, les repito esto. Si tienen mi número de celular ahí y no los tengo registrados, identifíquense con un texto, díganme, este es mi número, le voy a llamar, o pastor, contésteme, porque si entra la llamada, no los tengo registrados, a veces no les contesto. Pues más bien casi nunca lo contesto cuando no los conozco, los números. Entonces identifíquense y de ahí podemos dialogar, y en lo que pueda yo servir, que Dios haya dado o haya puesto en su gracia conmigo, ahí estoy para servir. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos. Los pongo en tus manos para que puedan recibir tu santa palabra y sea un alimento, un agua fresca en sus vidas, que puedan crecer, que se dejen moldear por ti, que en este caso eres el alfarero divino, aquel que nos puede llevar a cabo a un proceso mejor de utilidad en tu obra. Sé con nosotros, papá, y ayúdanos a ser esos instrumentos que tú quieres que seamos. En tus manos pongo la iglesia, la cubro con esa sangre bendita que fluye poder y vida, y decreto por Cristo Jesús que eres tú quien tomas y moldeas nuestras vidas para bendición tuya. Enséñanos a entender cuál es el propósito de existir como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y la importancia de entender el lugar en el cual nos has colocado. Los bendigo pidiendo que tus ángeles acampen alrededor de cada uno, y que cada uno tenga la humildad suficiente para servirte y amar a sus hermanos, crecer en ti y echar para adelante, sembrando, poniendo el reino de Dios en esta tierra en todas las áreas, que sean ganadores de almas y sean sabios en ello. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hasta la próxima. Dios les bendiga.